Bueno, muchas gracias por venir. Estamos haciendo esto con mucho esfuerzo y les tengo que agradecer mucho a la gente de sistema, del hospital, a la gente de nutrición que nos está dando la parte comestible. Le agradezco al doctor. Y estar acá presentes. Creo que es necesario que empecemos a tener como un poco de comunicación entre nosotros para poder hacer una red, ¿sí? El contenido hoy de la red es muy específico, pero lo importante, lo que buscamos con Fernanda, que es psiquiatra, que ahora la voy a presentar, y con la gente de API, que es la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto-Juvenil, es poder conectarnos y comunicarnos más todos los trabajadores del área de salud mental, ¿sí? Para construir un laburo más digno, ¿sí? Y estemos mejor nosotros en el campo de batalla, digamos, ¿no? Bueno, Fernanda Cordero, médica psiquiatra infanto-juvenil del Hospital Tobar García, trabaja dirigiendo la comisión de emergencia de la API, también trabaja en SAME, SAME Psiquiatría, y por ahí algunas cosas más que me olvido, muchas cosas más porque tiene un currículum muy largo. Tiene una larga trayectoria en la parte de urgencia y emergencia, no solamente porque está en el Tobar García, sino porque está en SAME. Así que nos va un poco hablar sobre el tema que es urgencia y emergencia en la población infanto-juvenil, que un poco, escuchando a los residentes, tanto de pediatría como de clínica médica, nos convocaron a este tema. Así que bueno, espero que nos sirva para todos. Después hay un refrigerio y que nos podamos charlar y conocer, ¿sí? Bueno, vamos. Gracias a todos. Esperen que voy a conectar pantalla. Bueno, gracias realmente por los que están aquí presenciales y en este momento que hay 60 personas conectadas de manera virtual, ¿sí? Esto creo que es posible por mucho esfuerzo, mucho amor y mucho deseo de muchas personas, ¿sí? Bueno, esto es un poquito la convocatoria, hablar de urgencia o emergencia psiquiátrica infanto-juvenil. ¿Y pasamos? Bueno, y les quiero contar como el cuento del patito feo, ¿sí? Dentro de la práctica psiquiátrica general, trabajar en dispositivos de urgencia, somos el patito feo, y también dentro de la psiquiatría infantil, los dispositivos de urgencia son el patito feo de la psiquiatría infantil, ¿no? Vamos a seguir. ¿Y qué pasa con los dispositivos de urgencia? Los dispositivos de urgencia son en general como si fueran un Big Bang y un Big Crash que se suceden en un determinado periodo de tiempo, ¿no? Que pueden ser 12 o 24 horas. Y la mayoría del tiempo estamos como los personajes de Beckett, ¿no? Esperando a Godot, parece como que estamos al pedo, y de repente pasamos a esto, a una montaña rusa de Tampa, Florida, ¿no? O sea, básicamente los dispositivos de urgencia tienen que ver con la capacidad de reacción. Bueno, y como muy bien lo dice Giorgio Agamben en Infancia e Historia, otra característica de los dispositivos de guardia es que tienen características diacrónicas, ¿no? No como lo que es la consulta en consultorio, que tiene características más de tipo sincrónicas. De ahí la complejidad para entender un poquito el dispositivo. Ay, entre que veo medio oscuro para pasar más. Ahí está. Bueno, claramente son dispositivos de mucho riesgo, ¿sí? De riesgo profesional. Todos estamos en este momento, los profesionales de la salud, en riesgo, pero la guardia está en riesgo más, ¿sí? Y otra de las cosas que quiero mencionar, calculo que, bueno, que quizás en este auditorio hay profesionales que tienen una práctica de
de adultos, no solamente de niños, y no es que el niño es una versión mini del adulto, hay digamos, características intrínsecas y propias, no es el adulto mini, ¿no? Bueno, esto es más o menos como un plan de lo que va a ser la presentación, bueno, una introducción, generalidades, algunos aspectos que tienen que ver con la intoxicación por cocaína, sí, bueno, adentrarnos después un poquito más en lo que es terapéutica, algunas consideraciones del prehospitalario y algunas conclusiones. Bueno, claramente el paciente psiquiátrico es un paciente que genera repulsa, ¿sí? Nadie lo quiere, es una papa caliente, la orden del jefe de guardia es decir, bueno, sacame este paciente de acá que molesta y ocupa lugar para, digamos, para otros pacientes que sí realmente lo requieren. Otra de las cosas que le pasa al paciente psiquiátrico es el estigma de ser psiquiátrico, ¿no? Como que si un paciente por ser psiquiátrico no puede tener, por ejemplo, una apendicitis. Bueno, y básicamente en términos de lo que es la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 o el 20% de todos los niños en algún momento de su ciclo vital van a requerir acceder a una prestación de salud mental. No quiere decir de que sean patologías graves, sí, obviamente que el principal trastorno está en relación a los trastornos de ansiedad, pero el 20% de los niños en algún momento van a requerir alguna prestación de salud mental infanto-juvenil. Si tomamos lo que es el juego de la vida o el reparto de la vida, la mayoría de los niños se desarrollan felices y armoniosamente, pero bueno, hay capaz un pequeño grupo de niños, quizás que son los que a veces, digamos, o la mayoría de los pacientes de un psiquiatra infanto-juvenil, que son los pacientes colectivos 60, ¿no? Yo digo aquellas singularidades donde el colectivo 60 le pasa 1, 2, 3, 4 veces por encima, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cuándo emerge una enfermedad mental? Una enfermedad mental emerge, bueno, como muy bien lo dijo Freud en Seres Complementarios, No se escucha. ¿se escucha? Hola. O sea, yo no puedo Lo que dijo separar, Freud en adelante, ¿podés repetir? como muy bien dijo Freud en Series Complementarias, que la enfermedad mental es como una alineación planetaria, biológica, psicológica y social, ¿sí? Y que lo social forma parte intrínseco de la clínica. Yo no puedo separar una urgencia psiquiátrica de una crisis psicosocial. Y es en la medida en que yo la incorporo al campo, es que puedo seguir, digamos, actuando de acuerdo a mi incumbencia. Obviamente que voy a convocar a aquellos organismos o aquellos efectores, seguramente del Estado, cargar de aspectos sociales, pero yo lo debo incluir en el campo de mi accionar. Tengo 25 años de médica, en estos 25 años la pobreza infantil se ha duplicado, o sea, pasamos de un 25% de niños pobres en área metropolitana a un 50% o más, esa es la realidad. Todos conocemos la realidad de lo que es el consumo de sustancias en el área metropolitana. ¿Y por qué podemos decir que hay un aumento en la demanda, ergo una sobrecarga en la oferta de prestaciones de psiquiatría infanto-juvenil? Claramente esto revolucionó. Los chicos buscan por internet, las familias, ¿sí? Pero no solamente esto, sino que, bueno, también pudimos ser testigos de lo que son las revoluciones de los derechos de los niños, y sobre todo aquellos que tienen que ver Se cortó de nuevo. ser que haya algunos impedimentos técnicos. ¿Acá? ¿Ahí mejor? Bárbaro. Lo que decía esto, que hace capaz 50 años los chicos no podían acceder a ser considerados pacientes y pasibles de un tratamiento, siempre en pos de aliviar su sufrimiento psíquico, ¿no? Bueno, como muy bien lo plantea API, la psiquiatría infantil es una especialidad autónoma, ¿no? Claramente que está tironeada por dos especialidades madres, que son la pediatría y la psiquiatría. Obviamente que esto se entiende que a veces, bueno, depende con qué recurso disponemos en cada efector sanitario, y quizás hay algunos elementos perversos porque
a veces por intereses políticos o de... Trataremos de hablar un poquito mejor. Bueno, ¿y cuál es el agujero negro de la psiquiatría infantil? Una instancia neurobiológica cambiante, ¿sí? Obviamente que para los psiquiatras infantos juveniles nos es muy difícil porque tenemos que muchas veces diagnosticar en estadios premórbidos o prodrómicos. No es porque seamos incompetentes o porque seamos estúpidos, sino que es la naturaleza de la presentación de las enfermedades mentales en niños y en adolescentes. Obviamente que un diagnóstico de un padecimiento mental en un adulto es como mucho más obvio, ¿no? Mucho más fácil. Estadios premórbidos y prodrómicos suele ser mucho más difícil. Obviamente que, a ver, el tema sería que no hace falta tener retinopatía diabética de tipo 4 para hacer diagnóstico de diabetes, y quizás en algún momento los psiquiatras infantos juveniles podamos intervenir a este nivel, ¿no? Bueno, si tomamos, por ejemplo, cuáles son los criterios para hacer diagnóstico de esquizofrenia en población adulta, este manual, que es el diagnóstico y estadístico, nos pide que el paciente tiene que delirar y alucinar. Pero ¿qué pasa con la esquizofrenia? Ya nadie lo discute, que es una enfermedad del neurodesarrollo en los niños. Bueno, como muy bien ven en esta placa de estos autores, es un paper que es bisagra para la psiquiatría infantil, por el nivel el peso de evidencia de este estudio, que bueno, que habla que entre los 0 y los 30 meses hay déficit importantes en el desarrollo del lenguaje, retraso en los hitos motores, mala coordinación. Entre los 31 meses y los 6 años, problemas del habla, mal rendimiento escolar, soñar despierto, hiperactividad, impulsividad. Años o 9 años, recién ahí aparece el trastorno formal del pensamiento, afecto inapropiado, y con respecto a las alucinaciones y delirios puede ser entre los 9, 11 o 12 años, ¿no? Bueno, entonces acá estamos en una situación de peras al olmo. Yo no le puedo pedir al paciente alucinar y delirar porque la neurobiología no le alcanza, ¿no? Y que son los criterios que me pide el DSM, y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá tenemos nuestro manual, que es el cuestionario o el test diagnóstico que tenemos los psiquiatras. Obviamente que no tenemos una determinación, como por ejemplo para hacer diagnóstico de diabetes con una simple glucemia. Y bueno, y este es un test diagnóstico que, como muchos otros test diagnósticos, se maneja con criterios, digamos, de especificidad y de sensibilidad. Es un test diagnóstico, el DSM, para hacer esquizofrenia en niños y adolescentes, de una alta especificidad, pero de muy baja sensibilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que no vamos a condenar a un niño con un diagnóstico de esquizofrenia, ¿sí? Pero también debemos ser conscientes que con tan baja sensibilidad va a haber muchos diagnósticos que se nos escapan de las manos. Bueno, y entonces uno dice, diagnosticamos, ¿qué onda? ¿Para dónde vamos? Claramente el diagnóstico tiene que ver con que hay un sujeto que tiene un padecimiento, un sufrimiento, y diagnóstico para saber cuál es la mejor estrategia terapéutica. No se pregunta, bueno, ¿un niño con un trastorno mental esquizofrenia? Bueno, esto ya estamos yendo casi para las 3 décadas. El estudio PRIME habla de medicar en estadios premórbidos y prodrómicos de esquizofrenia con olanzapina. Claramente esta es una variable con la que tenemos que jugar, o sea, como psiquiatras infantiles, que es la función de acompañar a los pacientes, sus presentaciones en la familia. Sí. Bueno, Sí. seguimos Cuando hablando. no hay Quizás auto, es un alguien chico pueda muy apagar el brotado y no micrófono. podemos esperar y hay que llevarlo y lo tenés y bueno. Gracias. Lo llevas con un operador, obvio, siempre. Esta imagen Acompañado siempre. Hay micrófonos que están abiertos. Los hermanitos Sheikh En Andino ese Chapman. sentido, no. ¿Querés apagar capaz los micrófonos? Porque se escucha que hay gente. Los operados. Se apagan todos. Bueno, gracias. Ah, bueno.
Sí, capaz que creo que corresponde al tema de la conectividad y bueno, lo estamos intentando. Bueno, esto les comparto, son unos escultores que son los hermanos Jake and Dean Chapman, y me pareció una linda manera de representar cómo es a veces la interdisciplina o cómo a veces la vemos en las instituciones, ¿no? Como todos pegoteados, ¿no? Como que se ves. No es eso, tenemos que ser todos diferentes, y para poder ser todos diferentes hay que tener, digamos, no sé, huevos, ovarios, o como quieramos llamarlo, de soportar el peso de la diferencia de discursos. O sea, la interdisciplina o la transdisciplina conlleva esto, ¿no? De soportar la diferencia de los discursos. Bueno, quizás acá no se ve un poco la foto, acá. Estos autores, por ejemplo, lo que proponen es que los diferentes campos epistemológicos tienen diferentes niveles de especificidad, y la interdisciplina estaría dada por puentes entre campos epistemológicos que están en diferentes niveles de especificidad, y no habría situaciones de reducción, porque al no estar en el mismo nivel, un discurso no puede reducir al otro, ¿sí? Y si tomamos, por ejemplo, como paradigma el discurso médico versus el psicoanalítico, que es el más común, bueno, en área metropolitana, en la Argentina, por las características singulares que todos conocemos, yo digo que tanto la ciencia como el psicoanálisis tienen un punto en común muy de la línea, ¿no? O sea, ahí sí hay divergencia. Claramente para ser oncólogo infantil no hace falta tener un cáncer, pero quizás para ser psicoanalista hay que pasar, o, digamos, por el diván, o poder atar los propios cabos sueltos. Bueno, y otra de las cosas de lo que tiene que ver con la interdisciplina, digamos, en la medida que yo en los diferentes equipos que trabajo, interdisciplinarios y transdisciplinarios, cuando empezamos a hablar de estas cuestiones de la simetría, de las incumbencias, de los discursos, y también en cuanto al riesgo, empezamos a trabajar todos mucho mejor. Bueno, muchas veces el psiquiatra infantil tiene un rol de hilván, no porque discursiva, ¿sí? Los dispositivos de guardia muchas veces apelan a aspectos de tipo colaborativos, o sea que todo lo que es la estética yo-yo queda afuera, ¿sí? Y otra de las cosas que sí quiero compartir con ustedes, porque bueno, acá hay mucha gente, bueno, en mi caso yo vivo en provincia, trabajo en capital, conozco gente que vive en capital y trabaja en provincia, estas cuestiones de que a veces cuando derivamos entre diferentes lugares, un llamadito, tratémonos amablemente, tratémonos con crema, ¿no? Porque esto de tratarse a veces con vaselina es jodido, ¿no? Digo, ya bastante estamos atravesados por una clínica compleja como para que encima nos tiremos con dardos entre nosotros. Bueno, la consulta por guardia, esta clínica, ¿no? O sea, manejar la bisagra y el grado de apertura de puerta. Bueno, y básicamente cuando consulta un niño a un psiquiatra infantil o a una guardia, es porque digamos, algún adulto perdió el control, llámese los padres, el adulto de la escuela, el adulto de una dependencia de desarrollo social. Algunas veces puede ser que consulte el niño espontáneamente, pero siempre está involucrada alguna situación donde el adulto perdió el control. Bueno, estas son las características de la entrevista psiquiátrica infantil, que a diferencia de la de adultos, está el adulto y el psiquiatra. Acá, digamos, hay que tratar de no hacer situaciones todos juntos y revolcados, ¿no? O sea que son entrevistas más complejas porque pueden involucrar una entrevista solas con el niño, una entrevista solas con los padres, y después puede ser una entrevista todos juntos, ¿no? O sea, hay algunas cuestiones de veladura que no podemos adultizar a un niño, cosas que tienen que ver con
con la esfera de los adultos. O sea, me parece que esta imagen de las intersecciones es fundamental comprenderlo a la hora de la entrevista infanto-juvenil. Después hay mucho mito, ¿no? Como que los que trabajamos con niños andamos con una canasta de juegos, y que siempre hay que estar con un chichito y qué sé yo, y no sé. Sus capacidades civiles a lo largo del tiempo. Con el nuevo código empezamos que a partir de los 13 años son adolescentes, y esto significa un comienzo de, digamos, competentes, si quieren vivir o morir, si quieren reanimar, que los reanimen o no, si quieren que los operen o no, o sea, situaciones, digamos, complejas, donde hay un compromiso vital, pero lo que no pueden decidir, por lo menos por legislación en nuestro país, es la internación psiquiátrica. Todas las internaciones psiquiátricas en el ámbito de la Argentina son involuntarias, en menores de 18 años, ¿sí? Disculpen. Sí. Se está cortando demasiado, es imposible seguir el hilo, es una pena porque es interesante lo que está diciendo y se corta a pedimos cada rato. disculpas, acá hay mucho amor, mucho esfuerzo y deseo, pero sabemos que puede ser algo quizás de la conectividad. Sí, dice que la banda que tiene a API es baja, es estrecha, Sí, digamos. estamos en este momento en el hospital. No hay problema, no hay problema. Gracias. Muy buena gracias. la clase, de todos modos, muy buena. Gracias por entender. Bueno, muy amables. Bueno, otro de los aspectos que tenemos que considerar como psiquiatras infantiles es la confidencialidad, ¿sí? El paciente pediátrico tiene acceso al secreto profesional y también tiene derecho al asentimiento o al consentimiento de la práctica que llevemos. Otra de las cosas también es importante es la devolución. Cuando damos un vuelto, el vuelto se puede dar a los padres, pero nunca perder de vista al protagonista, que es el niño o el adolescente. Otra de las cuestiones diferentes con respecto a la práctica de los psiquiatras de adultos tiene que ver con la internación, que muchas veces puede ser una internación conjunta, como pasa en pediatría, y hay veces que en psiquiatría, por razones, digamos, situaciones vinculares o situaciones singulares o particulares, capaz se puede internar un niño solo, pero convivimos con esas dos modalidades. Bueno, y en relación al comunicado, como les dije, son internaciones de tipo involuntarias. En el ámbito de la CABA hay una deuda pendiente porque, bueno, no tenemos un criterio unificado a lo largo de todo el territorio nacional, pero las internaciones involuntarias tienen que informarse, digamos, como plazo máximo hasta las 10 horas, al órgano de revisión, que también pertenece al Ministerio Público de la Defensa. Tenemos que informar a la Asesoría General Tutelar, que es el Ministerio Público Tutelar, que es Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y también tenemos que informar a los organismos de derechos, como es el Consejo. En el caso del TOBAR, como es algo de tipo administrativo, de eso se encarga el otro día la secretaria de Internación. Pero bueno, como ven, es una práctica bastante regulada desde el punto de vista legal. O sea, de mucha exposición para el profesional, ¿no? Bueno, este es un pequeño afiche donde ven, bueno, a la izquierda ven las especificaciones de lo que son las internaciones en menores involuntarias, involuntarias en el medio para los adultos, que son prácticamente muy parecidas, y la internación voluntaria que no se comunica, ¿sí? Solamente se comunica a partir de los 60 días. En general, los dispositivos de urgencias juzgado civil. Bueno, seguimos un poquito con las generalidades. Este criterio que muchas veces en clínica médica o en clínica pediátrica uno lo puede distinguir y dice, bueno, carajo, urgencia o emergencia, que se está compromiso de vida y qué sé yo, lo que muchas veces nos pasa es que cuando la valencia es un menor, esto todo se diluye, ¿no? O sea, es un chico y muchas veces eso
ese criterio se pierde, ¿no? Y otra de las cosas que pasa en infanto-juvenil, como muy bien lo dice Borges, son las intervenciones sobre el otro, ¿no? Entonces a veces parece que el niño se transforma así como una foto estas de las auras, ¿no? El niño es el agujero negro y nuestras intervenciones, o lo más pesado del trabajo, tiene que ver con la luz de alrededor, ¿sí? O sea, y es como que el niño se transforma en eso, en un agujero negro vacío, y nos la pasamos mandando informes a 800 personas, y a veces con el riesgo de perder el foco de la cuestión, ¿no? Y sobre todo, bueno, con esto de lo que decimos que lo social forma parte intrínseco de la clínica, por guardia nos las pasamos haciendo informes a Consejo de Derecho, servicios zonales, locales, bueno, lo que esto implica, ¿no? Bueno, riesgo, ¿no? Nuevamente riesgo. Riesgo porque es un dispositivo, el de guardia, muy exigido, ¿sí? Nos exigen una pronta respuesta, es como si fuera, queremos morfar comida rápida y así todo tiene que salir rápidamente. Y bueno, y básicamente la emergencia psiquiátrica la podemos dividir en dos, la prehospitalaria y la intrahospitalaria. La prehospitalaria, bueno, obviamente que con el COVID fue una revolución para todas las especialidades, pero bueno, quizás el teléfono, por lo menos en lo que es psiquiatría infantil y estar en un lugar de referencia, siempre fue una modalidad, la telemedicina, no solamente para pacientes, orientar familiares, orientar colegas, del resto del país, de manera internacional. Si tiene pedido, tiene No ganas te de lo progresar. vos tenés pasión por un juego. Te quedás con Hospitalaria es que podría haber un móvil, digamos, con un médico que asista al paciente en vía pública. Todos los días va a Acaba, los respondedores casi un habituales montón de son cosas un clínico, Ah, un psiquiatra que atiende pacientes de 0 a 99. Está bien. Bueno, ahí retomamos. Un poquito, bueno, ya hablando de lo que es, para ir entrando en lo que son los criterios clínicos intrahospitalarios, yo como psiquiatra infantil, en lo último que voy a pensar va a ser en el trastorno psiquiátrico primario. Es así mi semáforo. Yo siempre voy a pensar que lo que tengo enfrente es una enfermedad médica clínica. En segundo lugar, voy a pensar en que tiene la flechita. Bueno, los médicos obviamente que estamos en función de esto, ¿no? O sea, en relación a nuestra incumbencia tenemos que preservar la vida, obviamente que en nuestro pensamiento siempre va a estar esto, Doctora, descartar... doctora, perdón, si apaga la cámara, seguramente mejore el sonido. Si usted apaga Bueno, su cámara, vamos a intentar ver si- apagar la cámara. A ver ahí. Es realmente una pena, es pero súper se escucha Ahí interesante. está. Ahí ¿Se escucha estoy, bien? ahí apagué la cámara. Bárbara. Bueno, A ver. como les decía, el discurso médico siempre tenemos que tratar de despejar el peor escenario posible, ¿sí? Y bueno, porque claramente el primer se vuelve loca de la noche a la mañana. Una presentación aguda significa organicidad. Entonces acá van a ver un poquito el cuadrito, bueno, claramente, bueno, cuando se trata de un primer episodio, el comienzo agudo, enfermedad médica, abuso de sustancias, alteraciones perceptivas de tipo no auditivas, síntomas neurológicos, algunas alteraciones del estado mental como es la orientación, movimiento,
desde el punto de vista, digamos, autonómico o las variabilidad autonómica, donde hay una alteración del tono muscular. Un paciente gravemente enfermo, agudo, ¿sí? Rígido. Como muy bien lo pone el doctor Fasolino, el síndrome catatónico agudo es una bolsa de gatos. Les puedo asegurar que cualquier diagnóstico que quieran lo van a encontrar. Vascular, tumoral, infeccioso, autoinmune, lo que quieran. Catatonía aguda es sinónimo casi de organicidad en población infanto-juvenil. Bueno, y ahora les voy a proponer algunas fotos, porque en definitiva el dispositivo de la característica diacrónica, por eso es a veces tan difícil armarla. Bueno, acá ven la misma imagen, la imagen de la izquierda tiene muy baja nivel de resolución, y la imagen de la que vamos a ver son imágenes que tienen una resolución de menos de 72 dpi. No porque seamos boludos, sino porque realmente la naturaleza de la presentación es así. A esto quiero poner un degradé, porque creo que entre el 75 y el 80% de los chicos que consultan por guardia, algo en relación a esto aparece, ¿no? O sea, la idea o la fantasía de la autolesión es la consulta por guardia casi, digamos, ejemplar. Y quizás lo que nosotros tenemos que hacer es un degradé y cuantificar, ¿no? Porque una cosa es decir, quiero morirme, otra cosa es decir, voy a matarme, otra cosa es, voy a tomar pastillas. Otra cosa es cuando el chico hace un intento con cierta crítica posterior, o cuando de repente no hace la crítica y va por más, dice, bueno, tendría que haber tomado más, o el suicidio consumado, ¿no? O sea, esto de, digamos, cuantificar este degradé. Bueno, y acá hay algunos de los criterios, ¿no? Claramente si hay ansia, o sea, factores de riesgo para esto, ¿no? Ansiedad, depresión, agotamiento, si hay disponibilidad de medios de suicidio, preocupación por el efecto de suicidio en los familiares, ideación suicida verbalizada, preparación del testamento, crisis vitales próximas, antecedentes familiares de suicidio, pesimismo. Trastornos de ansiedad, ¿no? Como muy bien lo pone Munch. Y acá me planto también, apelando si hay algún psiquiatra de adultos, uno siempre asocia el trastorno de ansiedad con el uso de muchas veces dar un IRS, ¿sí? Como la paroxetina o cuantos otros más, es como directamente seguir tirando alcohol a un fuego, ¿no? Se incendia más, ¿sí? Bueno, teniendo los tres grandes cuadros clínicos, bueno, muchas veces hay cosas que se pueden resolver, pero otras veces hay que trasladar. Siempre el traslado tiene que ser, digamos, arranca con este techo médico que es la ambulancia, ¿sí? Y bueno, y acá hay otra de las diferencias con respecto a lo que es el traslado en el prehospitalario. Un paciente adulto se puede trasladar con el médico, pero un niño no se puede trasladar solo. O sea, o va un familiar, o va una maestra, y si es un chico en vía pública, se pide a la fuerza pública y acompaña un policía. Pero el sistema de atención médica no traslada a niños solos en una ambulancia. Obviamente estamos hablando de que, bueno, que no hay una situación de un paciente, vamos a decir, no sé, una recuperación en paro cardiorrespiratorio, ¿no? Estamos hablando de este tipo de situaciones. Bueno, ¿y a dónde vamos? Y vamos a un hospital general, ¿sí? A un hospital general de agudos. Y uno se dice, ¿cómo? Si el paciente es psiquiátrico, ¿por qué voy a ir a un hospital general de agudos? Porque tiene que ver con esto, porque los recursos en salud, al igual que los naturales,
son finitos, ¿sí? Y cuando uno piensa en APS, piensa en estas famosas pirámides, ¿no? Donde el paciente accede por la base de la pirámide, ¿sí? Que es el primer nivel, y va ascendiendo, segundo, primer nivel, de acuerdo a la necesidad de los cuidados progresivos o del tipo de requerimiento o atención que necesita, pero nunca ingresamos al sistema de salud por el tercer nivel. Bueno, este es el Hospital Tobar García, que es el tercer nivel dentro de lo que es en el ámbito de la CABE, y como ven, más o menos este es un flujograma de alto nivel, que bueno, como nosotros no tenemos soporte pediátrico o soporte, digamos, de servicios complementarios, es el algoritmo o el flujograma de nuestro accionar en la guardia, que primero tenemos que pensar si hay alguna causa clínica o tóxica, tenemos que derivar a otro centro, porque el Tobar no lo puede abordar. En un segundo rombo, como ven, bueno, ahí vemos si hay un criterio de internación psiquiátrica, si lo tiene se interna, si no tiene un criterio de internación, hacemos una prescripción farmacológica urgente, si la tiene, indicamos tratamiento y lo derivamos según corresponda, y si no requiere un fármaco urgente, bueno, y si hay algún signo, se realiza alguna orientación. Bueno, ahora pasamos un poquito a lo que son los cuadros clínicos del intrahospitalario inicial. Como ven, ya vamos mejorando el nivel de resolución, lo que podemos ver clínicamente. Insisto, no porque seamos incompetentes, sino por la naturaleza de nuestros pacientes y de la presentación. Esto me parece una placa interesante para poder compartir con hospitales generales de agudos, hospitales de niños, de cómo armar estos cuatro clústeres, ¿no? Como que, bueno, que habría emergencias con riesgo vital, claramente cuando hay una ideación suicida y homicida, estamos hablando de eso. Una clase 2 serían emergencias, por ejemplo, que requieren una valoración urgente por psiquiatría porque hay una elevada emocionalidad expresada. La clase 3 serían aquellas emergencias que tienen que ser evaluadas por un psiquiatra, pero que no de manera urgente, una fobia escolar, un trastorno de conducta de larga data, ¿no? O sea, otro tipo de cosas. Y por última, que es un poco la que en este momento a veces satura los sistemas de digamos, guardia, tiene que ver con emergencias que necesitan de intervención no psiquiátrica. Por ejemplo, dificultades de acceso a la salud, porque no hay turno en externos, porque no hay turno en hospital de día, y como yo digo, el paciente entra por donde puede, y habitualmente ese lugar representa la guardia, ¿no? O porque no consigue turno, ¿no? Por todo ese tipo de cosas. Bueno, de los cuadros clínicos intrahospitalarios, sumamos los 3 anteriores, excitación, suicidio y ansiedad, y bueno, y vamos agregando otros cuadros y quizás un poquito como más finitos, todo lo que son las psicosis orgánicas o psicosis tóxicas. Esto lo menciono, les debe sorprender, porque bueno, pongo, digamos, simbología, digamos, personas, adultos. Creo que esto es la última frontera que teníamos los que sostenemos una práctica con niños y adolescentes, porque pensábamos que nunca íbamos a ver digamos, adolescentes tardíos demenciados, pero ya empiezan a aparecer las primeras publicaciones, y esto, bueno, tiene que ver claramente estas conductas de aislamiento o de esquizofrenia residual cuando atraviesan las clínicas el tema del consumo de sustancias, ¿no? Bueno, todo lo que es el capítulo del niño en situación de calle o en conflicto con la ley penal, las psicosis agudas, muchas veces puede entrar por psiquiatría, pero se trata quizás de una presentación de tipo neurológica, maltrato y abuso sexual infantil, trastornos adaptativos, ya sea que respondan a situaciones puntuales o individuales de un niño, o cuestiones terremotos, guerras, ¿no? O sea, que afectan a una población en general. Esto quizás se ve más en los servicios de pediatría de los hospitales generales, que tiene que ver con los síndromes conversivos, fenómenos sociales complejos, el juego de la ballena, el muñequito que duerme, el muñequito que muerde, ¿no? O sea, estos generan fenómenos horizontales y de repente pueden venir 20 chicos a la guardia por esta causa, ¿no? No sé si lo ubicaban lo de la ballena, ¿no? Que era una... Bueno, otro de los motivos de consulta puede ser en relación a efectos adversos a fármacos, que a veces esto puede ser que se pueda resolver o por telemedicina, u otras veces el paciente llega a la consulta. Y por último, esto también lo marco como una diferencia entre adultos y niños, es el tema de la incontinencia. Claramente que pero a veces una vulnerabilidad o un contexto social atraviesa una clínica y puede terminar o gravitar en una internación por salud mental. Este es un gris que yo lo pongo en realidad porque tiene que ver con lo que cabalga entre una medida de abrigo para pediatría y lo que significa una internación psiquiátrica,
que es muy diferente, pero a veces es un gris, es un niní. Y bueno, y la miscelánea, porque insisto, estas dificultades en el acceso al sistema de salud hacen que de repente venga una mamá porque busca un turno para psicopedagogía y consulta a la guardia, porque nadie le da bolilla. Bueno, sí me parece interesante compartir esto, lo que tiene que ver con la situación de intoxicación por cocaína en población infanto-juvenil. Como bien ustedes saben, los órganos blancos de una intoxicación por cocaína son el corazón y el cerebro, tristemente como le pasó a este señor en otro país de nuestra querida Latinoamérica. Y bueno, ¿y qué pasa cuando nosotros tenemos un paciente psiquiátrico, ¿sí?, intoxicado con cocaína, y nosotros le damos algunos antipsicóticos, como los típicos de alta potencia, que es el haloperidol? Bueno, tenemos que saber que hay un nos pasa es esto, que cuando hay una intoxicación por cocaína, esa posibilidad idiosincrática de 1 en 100.000, de 1 en 200.000, o la bibliografía que quieran tomar, pasamos, es que hay un efecto de digamos, no es de suma, sino de potenciación. Entonces, lo que era rarísimo, ahora lo estamos viendo un montón. Síndromes neurolépticos malignos en pacientes intoxicados con cocaína, medicados por nosotros, los médicos, con antipsicóticos típicos de alta potencia. Entonces, para que vean que acá introducimos que muchas veces estos efectos adversos están en relación a nuestro propio accionar como médicos, ¿no? Mea culpa se llama, ¿no? Bueno, básicamente es un caso, digamos, de cómo se presenta este cuadro con hipertermia, rigidez en tubo de plomo, inestabilidad autonómica, ¿sí?, alteraciones en el nivel de conciencia. Esto lleva a un proceso de rhabdomiólisis, mioglobinuria, falla renal aguda, ¿sí? He tenido pacientes que tuve que derivar a diálisis peritoneal, tromboembolismo pulmonar, shock y eventualmente la muerte del paciente. Estamos hablando de situaciones potencialmente graves, ¿no? Basta uno para que al paciente sea el 100% y para nuestra matrícula una desgracia. Bueno, cuando tenemos la sospecha, hacemos una determinación de metabolitos tóxicos en orina, que son como anticuerpos monoclonales, como los test de embarazo, es algo sencillo. Hacemos una placa de tórax, muchas veces si tenemos que ingresar a un paciente, digamos, obviamente que no vamos a hacer diagnóstico de TBC, pero por lo menos, bueno, no morfarnos una sospecha, ¿sí? Estamos metiendo a veces pacientes o internando en comunidades cerradas, esto hay que también considerarlo. También los chicos que consumen muchas veces los porros o los cigarrillos, se incluye fibra de vidrio, ¿no? Y pueden aparecer la posibilidad de bullas subpleurales. Otra de las cosas que, bueno, pedimos un laboratorio, lo que podamos más o lo que podamos menos, puede ser un medio interno, función renal, hemograma, glucemia. Por ejemplo, me pasa muchas veces cuando voy a interconsulta que voy a los generales y le digo, háganle un coagulograma, ¿no?, para ver funcionalidad hepática, y por ejemplo los clínicos muchas veces piden enzimas hepáticas, lo cual en situación de urgencia no tendría tanta importancia como si un coagulograma. Terminación de CPK total, sí que va a estar elevada en estos casos, y bueno, y en la orina completa que se va a evidenciar la mioglobinuria. Y un electrocardiograma. Cuando yo empecé mi práctica como pediatra, hace 25 años, los pediatras no sabían interpretar un electrocardiograma, ¿no? Esto ha cambiado. Bueno, como ven, todas estas cosas, por ejemplo, en el Tobar, que es un hospital monovalente, no las podemos hacer. Básicamente, ante un paciente agitado, intoxicado con cocaína, por favor no dar haloperidol, sí hiperhidratar, no acidificar, ¿sí? Y digamos, si presentar alguna situación de excitación, las drogas que sí podrían usar serían benzodiazepinas, ¿no? Sobre todo el lorazepam, por lo menos hasta que tengamos un estatus o una analítica de saber dónde estamos parados, ¿no? Pero siempre con soporte clínico. Bueno, y esta imagen de Vanessa Bicroft, que es una artista italiana, lo que yo quiero transmitirle a ustedes es esto de la relación inversamente proporcional. A menor edad del paciente intoxicado con cocaína y que yo le doy el haloperidol, mayor probabilidad de un síndrome neuroléptico maligno. O sea, la relación en población infanto-juvenil es inversamente proporcional. Y es como una banda de Moebius. A lo largo de toda la vida, en la edad media, el riesgo es 50 y 50, y en el viejo es una relación directamente proporcional. Así se va modificando según la instancia
o el momento evolutivo de la persona, ¿no? En cuanto al riesgo. Cuanto más chiquito, peor es, más chance de neuroléptico. Y bueno, y como ven, algunos capaz más jóvenes no lo saben, otros más viejos como yo lo sabrán, esta película que también hablaba de lo que eran los vínculos entre los padres y los conflictos parentales, de Kramer versus Kramer, catatonía aguda y síndrome neuroléptico maligno son así, como Kramer versus Kramer. Muchas veces los psiquiatras empantanamos la cancha y a veces son cuadros clínicos indistinguibles y muchas veces hacen overlap, ¿no? Prácticamente es lo mismo. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar un poquito en lo que es terapéutica. Acá nos pasa a los psiquiatras infantiles que obviamente que nuestra incumbencia y lo que tiene que ver con los niveles basados en la evidencia van a chocar muchas veces con los criterios de los derechos. Digamos, creo que quizás hay que interpretarlo de una manera encontrada esto, porque si yo tengo un paciente que está agitado y que está acá arriba del tobogán, yo soy consciente que por más que le hable, el chico no me va a escuchar, ¿no? Y yo lo tengo que sacar de la situación de riesgo. O sea, en términos de mi incumbencia profesional y en términos de, digamos, de medicina basada en la evidencia, no es que yo tengo que agotar todas las instancias posibles antes capaz de contenerlo al chico. Quizás en esta instancia no me queda otra, porque si yo uso la contención verbal cuando el nivel de agitación está ahí arriba, estoy utilizando un recurso terapéutico erróneo, ¿no? Pero bueno, a veces creo que quizás el avance para que nos podamos entender entre lo que son incumbencias profesionales y lo que atañe a los derechos humanos, es que podamos empezar a hablar de estas cosas para poder encontrarnos, porque creo que en definitiva desde diferentes lugares todos estamos trabajando para lo mismo, ¿no? Bueno, obviamente que cuando está en lo alto prácticamente se impone la contención física, cuando estamos recién en una instancia intermedia podemos hablar solamente de fármacos, y quizás cuando la cosa está más abajo, menos efervescente, obviamente que la puerta de entrada va a ser la palabra, ¿no? Bueno, y este es lo que es la contención física ideal en adultos, ¿no? Que tanto dista de la realidad. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la contención infanto-juvenil, ¿sí? Que tiene algunas variantes. Obviamente, por ejemplo, yo miro esta imagen y pienso cómo a veces está involucrado el cuerpo del operador o del médico en lo que tiene que ver con abrazar a un chico, sostenerlo, el chico te escupe, te transmite los mocos, te pilla. O sea, como que hay cosas que en la práctica de adultos no están en juego, y en la práctica de infanto juvenil nuestro cuerpo está muy en juego con este tipo de cosas. O pensaba también a veces cuando en la práctica pediátrica, por ejemplo, hay que hacer una sutura de un chico y hacemos el juego de la momia y lo envolvemos en una sábana, ¿no? O sea, como cuántas otras estrategias aparecen. Y bueno, y creo que para poder entender o para poder hacer una buena contención física hay que respetar el color local. O sea, que uno tiene que saber con qué recurso tiene en el lugar donde trabaja. Bueno, sobre un niño, ¿no? Difícil. Por ejemplo, en el ámbito de la CABA no se pudo normatizar un protocolo de contención física, no por incumbencias o profesionales o de medicina basada en la evidencia, sino porque los abogados de legal y técnica, por ejemplo, consideraban inadmisible la contención de un menor. O sea, como que todavía no pudimos protocolizar esto para utilizar en todo en el ámbito de la CABA, ¿no? Bueno, claramente la contención física no es una medida terapéutica, es una medida de excepción, ¿sí? Una cosa es lo ideal, son 5 operadoras, y otra cosa, 5 operadores, bueno, uno para la cabeza y otro para cada miembro, pero otra cosa es lo real. A veces arranca con una persona, a veces arranca con 2, y vamos gritando para que vengan otros. Por eso, una cosa lo ideal y otra cosa lo posible. Bueno, color local, ¿no? O sea, cómo manejar el recurso de cada lugar. Por ejemplo, en el Tobar no tenemos camas ortopédicas, tenemos camas de hierro, que no se levanta la cabecera, ¿no? Que por ejemplo en un hospital general hay camas ortopédicas que uno puede elevar, o sea, hay otras posibilidades, o sea, saber qué es lo que cuenta cada uno en cada lugar. Y tipos de contención, por ejemplo en el Tobar García usamos bandas de algodón, hay otros hospitales que usan bandas acolchadas, otros lugares que usan bandas magnéticas, o sea, eso depende del color local. Lo indica cualquiera del equipo, ¿sí? Porque es un riesgo inminente, pero obviamente que después requiere la rúbrica del médico en la historia clínica. Siempre constatar la variable temporal, la duración de la contención. Si uno no pone la duración de la contención, tiene que poner en el momento después que descontiene al paciente, ¿sí?
Y otra de las diferencias con respecto al público, digamos, al público adulto, es que uno puede contener en decúbito supino o prono, ¿no? Son las recomendaciones de la Academia de Psiquiatría, de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil. Siempre que si hacemos contención en prono, tener resguardo de no comprimir caja torácica y que el paciente esté liberando orificios. Bueno, decúbito prono en niños, esto porque se debe a la inmadurez del tubo digestivo, ¿no? Con el fin de evitar aspiraciones, si no se cuenta con cama ortopédica, donde uno podría elevar la cabecera de la cama. Otra de las cosas interesantes, bueno, que son desde las teorías de la regulación sensorial, que esto de contener en decúbito prono puede acotar lo que es el estímulo sensorial, ¿no? Y una de las ventajas es que, bueno, al paciente pediátrico contenido uno lo monitorea más seguido. En diferencia con adultos, que es no recomendable porque hay mayor riesgo de trauma pulmonar y obstrucción de vías aéreas superiores. Y la falta de control visual del entorno genera paranoia. Y por otra parte, hay menor monitoreo del paciente adulto. Bueno, otros aspectos a considerar, que bueno, que no es común quizás en infantos, más en adultos, es la profilaxis del tromboembolismo pulmonar con heparina de bajo peso molecular. Bueno, estos son los tiempos que recomienda la Academia Americana de Psiquiatría Infantil: 1 hora para menores de 9 años, 2 horas para edades entre 9 y 17 y 4 horas para mayores de 18 años. ¿Cuáles son los controles a efectuar mientras dura la medida? Siempre hay que reevaluar cada 2 horas en menores de 17 años y decidir si se mantiene la medida. Los controles de signos vitales deben realizarse cada 15 minutos, al igual que el pulso en las extremidades y movilidad de las mismas. Siempre notificar a los padres o tutores sobre la decisión y concluir la medida una vez que el paciente sea capaz del autocontrol. Vuelvo a la imagen del niño, por favor, o sea, no perder de vista al protagonista. Al paciente hay que hablarle con firmeza cuando se está realizando el procedimiento y decirle y explicarle por qué se hace, ¿sí? Porque después los pacientes se acuerdan y te buscan y te lo cuentan, y, o sea, no pensar que el paciente está desacoplado, el paciente está implicado, ¿no? Bueno, otra de las cosas que quería comentar, porque esto de a ver quién indica y quién controla, bueno, siempre genera controversia. La Academia Americana de Psiquiatría Infantil es muy estricta, quiénes están autorizados. Por ejemplo, para que ustedes sepan, contenciones físicas de 20 minutos o de 30 minutos son de instancia verbal, no se anotan en ningún lugar de la historia clínica, no se tiene que notificar a ningún colega médico, o sea, muy diferente de nuestra idiosincrasia local. Insisto, ¿no? Quizás nosotros estamos atravesados por estos desencuentros entre las incumbencias médicas, la medicina basada en la evidencia y estos aspectos que tienen que ver con los derechos humanos, que insisto, creo que capaz este es un momento como para sentarnos y poder hablar de estas cosas que creo que tendrían que tener más puntos de encuentro que desencuentros. Bueno, algunos hospitales dicen que requieren una evaluación presencial dentro de la hora de iniciada la contención, sobre todo los hospitales que dependen del Medicare, ¿no? En otros hospitales que son no Medicare, si es menor, la evaluación tiene que ser, es un poquito más laxa, ¿no? Dentro de las 2 horas, y si es adulto, dentro de las 4 horas. La reevaluación, como les había mencionado, se hace a las 2 horas, ¿sí? Y puede realizarla, por ejemplo, una enfermera calificada. Pero el médico o el profesional independiente debe evaluar presencialmente cada 4 horas si es menor y cada 8 horas si es mayor. Y finalizada la contención, sí o sí, un médico especialista o profesional independiente tiene que realizar un control presencial al paciente a las 24 horas de iniciada la contención. Como ven, está estrictamente regulado, ¿no? Bueno, vamos a entrarnos un poquito en los fármacos. Claramente las guías siempre hablan, bueno, siempre de preferencia la vía oral. Yo la verdad que los admiro, los felicito, es lo que pueden. Cuando uno tiene una situación de un chico con una excitación psicomotriz, es muy difícil acceder a la administración por vía oral. Entonces, para mí realmente una vera excitación psicomotriz, casi la vía intramuscular, y es casi como la regla, no puedo contar con la vía oral.
sí es importante, y esto prácticamente se repite con todos los fármacos, o por lo menos con los fármacos básicos que utilizamos, las drogas empiezan a hacer efecto a los 20 minutos, a los 40 minutos tenemos un steady state, o sea, lo que esperamos de ese fármaco que estamos administrando, y a los 60 minutos de muchos fármacos podemos hacer una recarga. Esto es importante porque hay cosas que se pueden dar a los 60 minutos y otras que no se pueden dar a los 60 minutos. Bueno, otra de las diferencias con respecto a la población adulta, bueno, obviamente que no están en juego aspectos que tienen que ver con la desnudez, por eso muchas veces se usa la vía intramuscular glútea, ¿no? Y no a nivel deltoideo. Y otra de las cosas también que tiene que a nivel deltoideo, digamos, es digamos, una localización que más allá de las cuestiones anatómicas, del circunflejo, muchas veces es un lugar no seguro para el paciente y para el operador, ¿no? Los chicos, las agitaciones de los chicos son a veces más serias que los adultos. Bueno, uno con los chicos siempre tiene que hacer, digamos, ser lo más clásico y lo más convencional posible. Yo nunca voy a usar el último perfume, siempre, digamos, el último grito de la moda, voy a usar los fármacos que cuenten con mayor nivel de seguridad y eficacia, ¿no? Y estos son los que usamos: el haloperidol, que es un antipsicótico típico de alta potencia, la levomepromacina, que es un antipsicótico típico de baja potencia o sedativo, lo mismo la clorpromacina. Antes teníamos prometacina, que es un antialérgico, y que ahora la estamos reemplazando con difenidramina, ¿sí? Que por otra parte también nos ayuda mucho por el tema de que mitiga los efectos adversos extrapiramidales, ¿no? Lo juntamos en la misma ampolla. Y por último el lorazepam, que es una benzodiazepina. Bueno, esto de Warhol es en clara alusión que a veces en Estados Unidos hay fármacos que acá no hay, y a veces tenemos algunos acá que en Estados Unidos no tienen, y lo que muchas veces, como a veces son fármacos clásicos, por cuestiones de mercado, de interés de laboratorio, bueno, los sacan de circulación, y bueno, es algo que tenemos que lidiar. Este es básicamente un cuadrito aproximativo, si quieren, bueno, después a través de Francisco yo te lo puedo dar y lo compartís. Bueno, el haloperidol intramuscular, la ampolla viene de 5 miligramos, se puede dar 1 o 2 ampollas cada 60 minutos. Bueno, y en la parte de la derecha van a ver dosis máxima de adultos, entre 20 y 30, adolescentes es la mitad del adulto, y niños, que se puede utilizar a partir de los 3 años, ¿no? Habitualmente cargar cada 60 minutos, sino que me tengo que plantear dosis divididas cada 6-8 horas por el riesgo cardiovascular. Y bueno, y las dosis estamos en adultos variables, 150-200, excepcionalmente 400, y como ven, repetimos este esquema, ¿no? Adolescentes es la mitad de la dosis del adulto, y en el niño es la tercera parte del adulto. Esto tuvimos algunas desavenencias porque nos aumentaron la edad, antes la levo la podíamos dar en mayores de 3, y ahora por cuestiones de regulación local nos elevaron un poquito la edad, que la podemos utilizar a partir de los 10 años, ¿no? Bueno, después la clorpromacina, ojo, porque a veces hay ampollas que vienen de 1 mililitro, hay otras que vienen de otras presentaciones, pero la de 1 mililitro son 25 miligramos, se pueden usar 1 o 2 ampollas, también cada 6-8 horas. La dosis máxima de clorpromacina intramuscular es de 150 miligramos, difiere de la dosis máxima que se puede administrar por vía oral, y nuevamente, la mitad de la dosis para adolescentes y una tercera parte para niños. Es el fármaco, el antipsicótico más antiguo, ¿sí? Y es el más noble, y que contamos con más estudios de seguridad y eficacia en población infanto-juvenil. En teoría, digamos, las buenas prácticas clínicas podemos utilizarlo a partir de los 6 meses o 12 meses. Bueno, después la difenidramina, bueno, que quizás es más afín para todo lo que tiene que ver con el campo pediátrico. Hay ampollas que vienen de 1 mililitro de 10 miligramos, se puede dar de 1 a 5 ampollas, también cada 6 horas. La dosis máxima en adulto de 400, adolescentes 300, y en niños a partir de los 10 años. 5 miligramos kilo día. Y con respecto a las benzodiazepinas, bueno, hay criterios que tienen que ver con la urgencia neurológica, que podemos darla cada 15 minutos, no más de 2, y después cada 60 minutos, ya más en indicaciones de causa neuropsiquiátrica, no más de 3 ampollas en las últimas 4 horas, ¿no? Con una dosis máxima en adultos que va entre
rigor de la verdad, es una indicación off-label pediátrica, no está autorizado por ADMAT utilizar intramuscular en población infanto-juvenil. Esto también es algo con lo que convivimos público menudo y los adultos, bueno, tienen mayor filtración glomerular, menor tejido graso, todo se elimina más rápidamente, digamos, la vida media de los fármacos se altera, la biodisponibilidad de los fármacos en niños es menor, por lo que necesitan mayores dosis en términos de miligramo kilo, ¿sí? Pero por el otro lado, por ejemplo, la barrera hematoencefálica es más permeable que en los adultos, y esto hace que a veces el efecto es mayor que lo esperado, ¿no? Es un acto más complejo que pautar una dosis algo menor de la que se suele utilizar en los adultos, ¿no? Por todas estas haloperidol lorazepam, pero en niños no es tan así. Lo que sí podemos decir que nuestros pacientes son más sensibles a los efectos adversos del haloperidol, pero por suerte tenemos una a favor, que son los presumimos cardiovascularmente sanos, ¿no? A diferencia de los adultos. Por eso esto de la levo y la clorpromacina, bueno, como ven acá, si es un adulto, el tobogán se va a inclinar como primera medida para utilizar haloperidol, un antipsicótico típico de alta potencia. En cambio, si es un niño, me voy a inclinar por los antipsicóticos típicos de baja potencia o sedativos, porque los presumo cardiovascularmente sanos, ¿sí? Bueno, otro de los problemas es que a veces con los antialérgicos los pacientes pueden hacer cuadros así como de intoxicación atropínica, tener cuidado, y acá sí me planto nuevamente en el tema de las creencias, porque hay muchos profesionales que dicen, no, ¿cómo le vas a dar un antipsicótico a un chico, qué sé yo, dale un antialérgico? Y a veces es peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? No le doy lo que realmente por incumbencia o por buena práctica clínica el paciente merece, y le doy algo que embarra la cancha. Bueno, otro de los aspectos importantes a tener en cuenta, por favor, es en pacientes prepuberales no administrar benzodiazepinas. Lo que vemos, o sea, una agitación en un nene chiquito, no dar benzodiazepinas porque hacen efectos paradojales. Y esto está ligado a la inmadurez del canal de cloro, ¿sí? Al receptor de benzodiazepinas. En vez de sedar, excita. Bueno, y más o menos como a modo de vamos a ver un poquito más o menos como un algoritmo. Yo tengo un chico agitado, un niño agitado. Primero, ¿qué no le doy? Ya quedó bien en claro que el lorazepam no le doy, no es una buena elección. Y después tengo que ver, bueno, todo el espectro, o sea, qué agitación tiene el chico, evaluar cuál es el riesgo, el nivel de agitación, tiro los dados, y estas son combinaciones. No quiere decir que esto que yo les presento son secuenciales, que empiezo con una cosa y termino con la tercera. Lo planteo así en términos pedagógicos para que lo puedan entender. Hay veces que tengo que arrancar de entrada con el haloperidol. Por ejemplo, si es una excitación muy, muy grave, ¿sí? O una situación muy difícil de controlar, o es un chico como levo, clorpromacina o la difenhidramina, que es el antialérgico. Una segunda posibilidad es que cuando yo combino en la misma jeringa, ¿sí? La levo o la clorpromacina con el antialérgico. Y un tercer grupo de terapéutica sería cuando yo le doy media ampolla de haloperidol, ya sea con levomepromacina o con el antialérgico. Tomemos el caso de un adolescente agitado. Nuevamente tengo que evaluar el espectro, digamos, a ver, el espectro, el grado de agitación que tiene el adolescente, tiro los dados, armo combinaciones, y bueno, acá se complejiza un poquitito más, ¿no? Siempre tenemos el pool de lo que son las monoterapias, de levo, de clorpromacina, del antialérgico, de la benzodiazepina, después biterapia, ya sea, por ejemplo, la levomepromacina combinado con la benzodiazepina o con el antialérgico, la clorpromacina combinado con el antialérgico o la benzo, o puede ser el antialérgico con la benzo, biterapia. Insisto, no es secuencial, se los presento así pedagógicamente, pero puede ser
que arranque, por ejemplo, por esto, de lo que evalúe en el caso. Por ejemplo, acá combino triterapia, levomepromacina, antialérgico y benzodiazepina, o clorpromacina, antialérgico y benzodiazepina. Después ya entramos con lo que es las combinaciones con aloperidol. Puede ser una ampolla aloperidol más levomepromacina, aloperidol más antialérgico, aloperidol y benzodiazepina. Como ven, cuando doy aloperidol, las buenas prácticas clínicas dicen nunca darlo solo, siempre darlo con algo. Triterapia, aloperidol con antipsicótico típico de baja potencia, como la levo, ya sea con un antialérgico, con una benzodiazepina, ¿sí? O el aloperidol, el antialérgico, la benzo. Y estas combinaciones, que para usar 2 antipsicóticos atípicos de baja potencia por el riesgo cardiovascular, pero bueno, una que nos juega a favor a nosotros es que nuestros pacientes los presumimos cardiovascularmente sanos. Entonces podemos combinar levo más clorpromacina con un antialérgico, hasta incluso con una benzodiazepina, ¿no? Pero digo, es para el infarto de los psiquiatras adultos. Bueno, como verán, muchos combos, ¿sí? Y uno se pregunta, bueno, algunos, por ejemplo, no aparecen, por ejemplo, la combinación aloperidol y clorpromacina, a veces esa es una combinación que puede generar algún tipo de competencia de receptores a nivel de dos, y no lo utilizamos mucho porque antagoniza, por ejemplo, el efecto del aloperidol. Pero bueno, uno se pregunta, tantos combos y qué sé yo, qué onda. ¿Se trata de químicas complejas? O también a veces tiene que ver con la calidad de los fármacos que estamos administrando nosotros, ¿no? Bueno, este es una pequeña tablita de medicación bioral, pero me parece que esto después yo te lo voy a dar para que lo compartas con los colegas, pero bueno, no siempre es posible la bioral, hay situaciones que sí, pero las verdaderas situaciones no. Bueno, y por último, last but not least, pero que tiene que ver con la contención verbal, pero es importante utilizarla en el momento adecuado, ¿no? Bueno, 2 palabras de prehospitalaria. Claramente, como les dije, no hay un móvil de psiquiatría infantil para prehospitalario, ¿sí? Lo que estamos viendo es que los psiquiatras de adultos, como primeros respondedores, están sobrepasados de las consultas que demandan las escuelas, o sea, la atención en las escuelas y en los hogares, ¿sí? Bueno, y a manera de conclusión de ni aunque por todo el oro del mundo y todo, no va a alcanzar para que haya un psiquiatra de guardia por día en cada hospital. Y bueno, y acá está un poco la vuelta, ¿no? Sabemos que dependemos un poco de los psiquiatras de adultos como primeros respondedores en la urgencia. Quizás para un psiquiatra infanto-juvenil es más fácil abordar un adulto que para alguien que hace adultos. Psiquiatra infantil puede aprender algunos aspectos de la terapéutica de adultos, también lo podemos compartir con nuestros colegas de adultos. Y bueno, esto es un poco lo que nos ha pasado, la noche oscura de los tiempos, con esta bendita ley, ¿sí? Con sus pros y contras que tiene. Soy consciente que capaz lo que voy a decir, bueno, no todo el mundo va a soportar desconectarse de la Matrix, ¿no? Pero bueno, creo que evidentemente acá hay muchas cosas que tienen que ver con intereses económicos, ¿no? Y que lo que se pierde de vista es el paciente. Es una ley que encandila, ¿no? Uno se queda encandilado con esas luces de neón y con estas imágenes bucólicas, románticas. Bueno, algunos capaz no saben que esto, bueno, era la portada de Woodstock, ¿no? O sea, todo un ideal, ¿no? Que se llevó a una generación. En algunos aspectos es una ley que es un lobo, ¿sí? Con piel de cordero, y tristemente a veces duele pensar que esta ley pueda apuntar al exterminio de una especialidad como es la psiquiatría, y tristemente vemos que aquel paciente que tiene guita, que tiene plata, vuela en primera y lo puede atender un psiquiatra, pero el paciente que no tiene guita, ¿sí? O que no puede acceder a una prestación privada, a gatas que vuelan, no sé, o va en carretilla, o sea, no puede acceder a una prestación de salud en calidad.
Bueno, claramente la pirámide de lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud y entender que claramente necesitamos de los 3 niveles para que sea atención primaria de la salud. Primer nivel en la base de la pirámide, segundo nivel en intermedio y arriba de la pirámide, del tercer nivel. O sea, si no hay 3 niveles, no es APS, sería tan ridículo, a ver, ¿por qué cerrar un hospital monovalente o un servicio monovalente? Sería como si yo los infartos le digo, bueno, hacemos APS, entonces le doy una aspirina y váyase a su casa, y si zafa, zafa, ¿no? O sea, como en otras especialidades nadie discute lo que sí discutimos en psiquiatría, ¿no? Bueno, y por último, el color local. Creo que es importante esto porque no es lo mismo envasar a la locura en áreas metropolitanas que en comunidades más chiquitas. O sea, esto de entender lo que es el color local o el lugar donde uno está trabajando es fundamental. Y también entender esto, ¿no? Que lo que está pasando, por ejemplo, en el ámbito de la cama, es que las guardias están explotadas, a veces, no sé, hay 10 o 12 boxes, esto? más del 50% de los boxes están ocupados por pacientes psiquiátricos y quizás hay pacientes con otras patologías que están esperando lugar para ser atendidos, o sea, el colapso que esto significa. Como muy bien lo dijo Carrillo, salud y educación en algún momento tienen que intersectar y tienen que ser políticas conectadas. Bueno, algunas cosas de la OMS, ¿no? Que propone que, bueno, que algunos generalistas pueden recibir capacitación y medicar, diagnosticar y tratar los trastornos mentales, ¿no? Acá ven un juego de incumbencias o de distintas subespecialidades médicas que atraviesan la atención, vamos a decir, neuropsiquiátrica de niños y adolescentes, el médico de familia, el pediatra de desarrollo, el neurólogo cognitivo, psiquiatra general de adultos infantil, un traumatólogo que hace neurofisiatría, bueno, diferentes disciplinas. Un poco el origen de la cosa. ...100 psicólogos, un psiquiatra infantil. Y esto marca las dificultades en este momento que tenemos en la prestación, ¿no? Bueno, nuevamente apelo a los hermanitos Chapman, ¿no? Que son sus imágenes del infierno. Creo que por esto también a veces puede ser que no haya tantos psiquiatras infantiles, ¿no? Por el nivel de estrés laboral y las presiones, como a veces recibimos los oficios de los juzgados, donde dice, por ejemplo, hágase saber al director de un hospital general de niños del ámbito de la CABA, que los profesionales intervinientes deberán abstenerse a utilizar métodos de contención física o farmacológica en la persona de Plim Plim, por considerarse conductas de maltrato y trato degradante. Bueno. Me agarra la pasión, pero... Soy la doctora Catinata de CSAPI. Agradezco al ingreso que enlaza, porque creo que el público... Sí. Vos hablaste mucho de los fármacos, de la emergencia y la urgencia, y nombraste muy bien, que vamos a necesitar más clases seguramente, Sí. Pero muchas veces está esta consulta. El paciente viene medicado. Y entonces, ¿puedo dar ese plan en urgencia? Porque vos sos psiquiatra infanto-juvenil, pero los primeros respondedores a veces no van a ser los psiquiatras infanto-juveniles. Seguramente. Y vienen con plan previo. Entonces, muchas veces, yo psiquiatra, que no hago emergencia, que soy de consultorio, tengo muchas llamadas. Dígame el plan y qué le doy. Y lo tengo allá en la urgencia. Mi pregunta es, ¿sí? ¿Evaluás en el contexto de la urgencia el plan que tiene el paciente previo y ahí adecuás parte de esta presentación? En el momento de la agitación tengo que intervenir de esta manera. Si logro tranquilizar al paciente, bueno, ya sea
se va a la casa o que quede internado, ahí después, en una segunda instancia, reevalúo cómo respondió a lo que yo le di, qué es lo que trae y con qué va a continuar. O sea, siempre el segundo paso tiene que ver con readecuar un plan, porque algo evidentemente no estaba funcionando. Pero bueno, esto es el manejo de la agitación. Sin palabras. Es segundo tiempo, ¿no? Sí. Sí, porque muchas veces en esto de la urgencia, que bueno, estamos respondedores psiquiatras o médicos clínicos, porque hoy en día, como decís, con esta escasez, llega Sí. la ambulancia el médico clínico, y entonces se comunica con alguno de los psiquiatras, y bueno, a veces es, o adelantarlo, pero está muy bien, si el paciente está agitado, tengamos en cuenta este Tal plan. cual. Después, bueno, la segunda Sí, en la agitación uno interviene con esta terapéutica, y bueno, lo otro es un segundo tiempo, ¿no? Si no lo tiene, lo instauro el plan, si lo requiriese, y digamos, si lo que trae es para revisión. Sí, ¿te parece la sí, por favor, sí, sí, sí. Ay, sí, bueno, gracias, porque que no haya preguntas es mala fariña, ¿viste? Como que... Ajá. Sí. Repetimos para que... Sí, bueno, un poco es el cuadro de una presentación de una niña de 8 años en pediatría por una crisis de ansiedad, ¿no? Más o menos ese es el escenario. Sí, pero parece una niña de 8 años, pediatría, crisis de ansiedad, podemos decir así el modelo. Antes que nada quería avisar que, bueno, con los nuevos criterios, los trastornos de pánico no los vemos tanto en población infanto-juvenil, ¿sí? O sea, se ven en el adolescente tardío o en el adulto, pero no es tan común de infanto-juvenil, a diferencia de las crisis de angustia o el episodio, que ahora sabemos que con el nuevo criterio del DCM aplican a cualquier trastorno, ¿no? O sea, que pueden aparecer. Estas presentaciones que vos mencionás, de hacia el modo, bueno, aparente de a veces de un trastorno de ansiedad, también digamos en poblaciones o en nenes muy chiquitos, también son colindantes de alguna situación como de, digamos, a ver, de alguna crisis como de, digamos, a ver, de desregulación. Biológicos, como la inmadurez del canal del cloro y todo, las benzodiazepinas no son una buena opción. Entonces, opciones posibles, bueno, está bien, los pediatras, está bien, no es una opción, un antialérgico, pero si lo querés pensar desde la incumbencia psiquiátrica, podrías apostar a un antipsicótico típico de baja potencia, como la levomepromacina, o a un antipsicótico atípico, como risperidona. En general, las buenas prácticas hablan siempre, capaz risperidona sola no, podés asociar risperidona y el sedativo, por ejemplo. Es una opción. Pero me pareció es casi un caso como el ejemplo básico, ¿no? Esto de entender que no es la crisis de pánico del adulto, o sea, es diferente. Sí, sí. Claro, eso puede corresponder más a un proceso crónico. Creo que lo que ella me plantea es como alguien
que se presenta en lo agudo, en la urgencia, con estas características, ¿no? Una nena, como si fuera una nena de 8 años que ingresa gritando a la guardia, ¿no? Quizás lo que vos estás comentando tiene que ver capaz con otro historial que, bueno, quizás esos pacientes no llegan a crisis, no llegan a la guardia en crisis, o sea, lo pueden hablar o verbalizar desde otro lugar, ¿no? Quizás la presentación de ella es diferente. Por eso te digo, tiene como un perfil más de alguna cuestión conversiva. Sí. No, siempre, digamos, a ver, el criterio, obviamente, como decía un poco cuando hablaba de los cuadros clínicos, ¿no? Esto de la valencia cuando es un niño, esto de decir si es urgencia, emergencia y todo, o sea, la valencia del público menudo le da un valor agregado que, y bueno, para el paciente es el 100%, ¿no? O sea, e insisto, en estos momentos donde es tan difícil acceder al sistema de salud, el paciente consulta por donde puede, y debemos reconocer que la guardia siempre es una puerta abierta, ¿no? O sea, sí. Sí. Seguro, sí, en la guardia siempre uno evalúa, obviamente que no siempre se medica, ¿no? Quizás hay algunas condiciones médicas que sí los médicos tenemos que medicar, por ejemplo, si hay insomnio es medicable, ¿no? O sea, con eso no podemos negociar, ¿no? Pero sí, obviamente que hay determinados aspectos de la ansiedad que no arrancamos de entrada con medicación. Las guías de prácticas clínicas lo contemplan, no todo es medicación, ¿no? ¿Alguna pregunta? Me gustaría. No sé si hay alguna pregunta, a ver. Pregabalina en niños, a ver, estoy leyendo. Pregabalinas, a ver, es off-label, ¿no? No sé si con eso Adriana respondía a tu pregunta. ¿Puedo pasar para acá más? Está medio, sí. Ahí da. Estamos leyendo las preguntas. Excelente, muy útil todo. Lo que pude escuchar, me gustaría mucho recibir, bueno, la grabación la vamos a poner en API, así que después le pasaremos el link para que la tengan. ¿Hay alguna otra? No. Bien. No. A ver, ¿alguna otra pregunta más? No. Era cámara. Bueno, gracias por la participación.